Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estamos hablando. Este tema se llama formación de compuestos. Yo ya subí hace bastante, como 3 o 4 meses, 3 vídeos que se llaman formación de compuestos 1, 2 y 3. El primero son las reacciones más básicas, las sustancias más comunes. El 2, ya con algunas excepciones, cuando los ácidos reaccionan con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Y el tercero es ya con sustancias anfóteras más complejas. Yo acá subí vía PowerPoint para que sea más prolijito el mismo tema, que es formación de compuestos. Yo voy a ir explicando tema por tema, pero comparen siempre con el video que está hecho en el pizarrón. El pizarrón es más pedagógico, esto queda más lindo, se ve mejor, pero tiene sus pro y contra cada una de estas cosas. Bueno, esto es un esquema de formación de compuestos. Esto es como el resumen de lo que voy a dar durante todos los videitos o las partes nuevas. En general, recuerden que en la naturaleza existen 3 tipos de elementos: los metales, los no metales y los gases raros inertes. Gases raros inertes no se van a unir, a menos que estemos en condiciones diferentes, que no sean estándar, pero nosotros vamos a trabajar todo en condiciones estándar. Y vamos a trabajar con metales, no metales, que pueden formar enlaces iónicos o enlaces covalentes. ¿Qué hacen esos elementos entre sí? Se van a unir formando compuestos. Hay compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Este tema que nosotros vamos a dar es formación de compuestos inorgánicos, que se conocen alrededor de unos 500.000 elementos, unas 500.000 sustancias, formadas por los 100 elementos que hay. Nosotros trabajaremos con algunos elementos, no trabajamos con todos los casos, pero vamos a clasificar ya los compuestos que pueden formar. En los compuestos, quiere decir que tengo 2 o más elementos. Y vamos a manifestarlo a partir de los metales o los no metales. Ambos pueden reaccionar con el hidrógeno o con el oxígeno. Y de esta manera van a formar hidruros y óxidos. No es que todas las veces los óxidos provienen a partir del metal más el oxígeno. A lo mejor ya están en la naturaleza oxidados, ya está el compuesto. Pero yo lo que hago es tratar de sistematizar para que uno pueda tener afianzada desde el elemento hasta la última fórmula que puedo formar, que es una sal, que sería lo más complejo. No es la única manera de llegar a una sal, pero es una manera de sistematizarlo. Entonces, parto por los metales. Los metales pueden reaccionar con el hidrógeno, que es no metal, o con el oxígeno, que también es un no metal. En los dos casos, el metal va a reaccionar formando un enlace iónico. Y forman 2 tipos de compuestos que son binarios, tienen 2 elementos: el hidrógeno y el metal, el oxígeno y el metal. Y forman los que se llaman hidruros metálicos. Los hidruros metálicos van a tener al metal con tantos hidrógenos como sea la carga del metal. Esos hidruros son pocos, después no van a reaccionar. Igual yo lo nombro porque hay familias que se las van a pedir en algunas facultades. En otras a lo mejor no se los van a nombrar porque son sustancias muy poquitas las que existen y no son tan importantes. Sí es muy importante el metal cuando se combina con el oxígeno. El metal con el oxígeno forman los óxidos básicos. Los óxidos básicos son sustancias binarias donde hay metal y oxígeno. El metal con su carga, el oxígeno con su carga, que siempre será 2, esas cargas las cruzo y si puedo simplifico. Los no metales también pueden reaccionar con el oxígeno o con el hidrógeno, formando los óxidos que se llaman óxidos ácidos o anhídridos. La palabra anhídrido ya casi no se usa, pero en muchas facultades se lo siguen nombrando o hay libros donde también aparece. O sea que cuando me hablan de anhídrido, se refiere también a los óxidos ácidos en algunas facultades.
El no metal con el hidrógeno formarán los hidruros no metálicos. En este caso son no metales con oxígeno o hidrógeno que también son no metales. Van a formar un enlace covalente. Los electrones desapareados se van a parear. Entonces, el no metal va a tener su carga, el oxígeno 2, cruzo esas cargas y si puedo simplifico. Eso es la fórmula del óxido ácido. Los hidruros no metálicos van a tener hidrógeno y el no metal. El no metal va a estar con la carga negativa o la menor valencia y eso me va a decir cuántos hidrógenos tengo. Estos óxidos básicos o estos óxidos ácidos, ambos que son binarios, van a reaccionar con el agua y me van a dar sustancias ternarias. Los óxidos básicos con el agua me van a dar hidróxidos. El hidrógeno es metal con tantos OH como sea la carga. El óxido ácido con el agua me va a dar los oxoácidos u oxoácidos, que van a tener hidrógeno, no metal, oxígeno. Hay dos maneras de explicarlo, que es sumando las cargas del óxido más agua, sumamos todos los hidrógenos, todos los no metales, todo el oxígeno, y si se puede, se simplifica. O escribo el hidrógeno, el no metal, oxígeno. Si la carga es par, ponemos dos hidrógenos. Si es impar, pongo un solo hidrógeno. Sumo la carga más la cantidad de hidrógenos, divido por 2 y me va a dar la cantidad de oxígeno. Eso lo digo todo en el aire. Por eso el video en el pizarrón es mejor, porque es con ejemplos. Después en las otras hojitas va a estar. Los hidruros no metálicos son varias, de los cuales 5 al disolverse en el agua forman los que se llaman hidrácidos. Los hidrácidos son los uros de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, que al disolverse en el agua me van a dar los hidrácidos o ácidos hídricos. Ácido sulfhídrico, fluorhídrico, clorhídrico, iohídrico, bromhídrico. Estos hidróxidos pueden reaccionar con los ácidos, oxoácidos o hidrácidos y formarán sales neutras, porque el hidróxido reaccionan con los oxoácidos formando una oxosal y agua. El hidróxido tiene un metal con OH, ese metal tendrá una carga. El ácido tiene hidrógeno, 1 o 2, y el no metal con X cantidad de oxígeno. Ese anión quedará con carga menos 1 o menos 2, que es la cantidad de hidrógenos que perdí. Ese metal y ese no metal con oxígeno tiene una carga que voy a cruzar, y si puedo simplifico, y ahí se forma su sal, y el OH del hidróxido y el hidrógeno del ácido formará agua. Ahí se formará una sal neutra. O vengo del hidróxido más un hidrácido, que es un ácido no oxigenado, formará una sal binaria donde tendré el metal con su carga, el no metal con su carga negativa o la menor valencia, cruzo sus cargas, o simplifico si se puede, y agua. Esto es todo lo que vamos a ir dando, pero yo voy a ir dando punto por punto cómo se forman los compuestos, cómo se balancea un poquitito, pero lo más importante es que puedan identificar la familia y la nomenclatura de esa familia. O les van a pedir el nombre, o a partir del nombre les van a pedir la fórmula. Esto de los números de oxidación son números muy importantes. Los números de oxidación aparecen en la tabla periódica, lo que pasa es que en algunas tablas aparecen todos los números de oxidación. Yo acá marqué, porque estaba bien prolijito, dice valencia. La valencia es la cantidad de electrones que usa, pero es más correcto trabajar con los números de oxidación. Para los metales siempre es positivo. Entonces su carga va a ser 1, 2 o 3, pero positivo. Entonces yo ahí tengo nombrado todos los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todos tienen un electrón de valencia. Tiene un solo electrón, la carga va a ser más 1.
La plata, que aparece dentro de los elementos de transición también, su única carga es 1. Y el amonio es una excepción. Es el único catión que podremos formar que no es un metal. El amonio proviene del amoníaco con un catión hidrógeno, que lo veremos un poquito más adelante. Pero ese catión amonio es muy importante. Es una excepción. Siempre el amoníaco y el amonio serán excepciones para varios temas. Grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, todos pierden 2 electrones, igual que el zinc y el cadmio que están en los elementos de transición. El único número que van a encontrar es el 2. El aluminio, la única carga es 3. El cobre y el mercurio, que son elementos también de transición, están en el subnivel D, tienen 2 cargas, el 1 o el 2. Entonces, ¿cómo voy a saber si es el cobre? ¿Con qué carga está actuando? O voy a decir cuproso o cúprico, que la carga menor va a ser oso, la carga mayor va a ser ico. O digo mercurio 1, mercurio 2 en romano. Tengo el oro. Bueno, el oro es muy raro que se oxide, pero aparecen por ahí en algunos libros y en algunas facultades lo preguntan, el auroso, el áurico, y aparecen en la tabla esas cargas. El cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, los 5 que son elementos de transición con carga 2 y 3. Actúan como metales. Ahora, el cromo y el manganeso lo van a encontrar con otras cargas un poquito más altas, pero ya están actuando como no metales. Así que en esos casos el cromo y el manganeso son elementos anfóteros. Con esta carga baja actúan como metales, con cargas altas, como lo veo acá a la derecha que estoy marcando con el puntito este, actúan como no metales. Y tengo el estaño, el plomo, el platino, que tiene carga 2 y carga 4. Entonces va a ser el cuproso, cúprico, el plumboso, plúmbico, estagnoso, estágnico. Me tienen que ir sonando. Los no metales o reciben lo que les falta para llegar a 8 si se unen con el hidrógeno o con el oxígeno, o van a actuar con cargas positivas si se van a unir con algún oxígeno. Entonces, el hidrógeno va a ser -1 si forma algún hidruro metálico. El flúor siempre es -1, la única posibilidad es que gane un electrón porque es el elemento de mayor electronegatividad, nunca puede tener carga positiva. El cloro, bromo, yodo, que tienen 7 electrones, carga -1 si gana un electrón a partir de un metal o comparte con el hidrógeno, porque tienen más electronegatividad. El oxígeno carga siempre -2, a menos que forme un peróxido que tendría carga -1, que es como una excepción. El azufre, el selenio, el telurio, que tienen 6 electrones, -2 cuando se unen con el hidrógeno o con algún metal. El nitrógeno es -3 cuando comparte con el hidrógeno o se lo dio algún metal, o el fósforo, arsénico y antimonio, que también va a ser -3 con el hidrógeno o algún metal. El boro, el bismuto, el carbono, el silicio, todos están con cargas, pero no con el metal ni con el hidrógeno. ¿Qué pasa cuando comparto con el oxígeno? Claro, el oxígeno tiene mucha electronegatividad. Comparten los electrones que están desapareados. Pero si al otro elemento le quedan pares de electrones disponibles, pueden formar los coordinados o dativos. Eso tiene que ver con lo que dimos cuando dimos enlaces, covalentes, comunes y coordinados. Entonces, el cloro, bromo y yodo, que tienen 7 electrones, pueden actuar con carga 1, 3, 5 o 7. El hipooso, oso, ico, perico, cuando comparte 1, 3, 5 o 7 electrones. El oxígeno es -2, ya lo dijimos. El azufre, selenio o telurio, que tienen 6 electrones, le faltan 2 o pueden 4 o 6 para compartir con otros oxígenos. El nitrógeno también, 3 o 5, el oso o el ico, y el 2 y el 4 son como excepciones. Esto lo vamos a utilizar, por eso está entre paréntesis, serán los casos
solamente cuando no estamos respetando el octeto. El fósforo, arsénico y antimonio también, con 3 y 5. El boro, la única carga es 3. El bismuto tiene el 3 y el 5. El carbono generalmente para un compuesto inorgánico actúa con carga 4. El 2 sería el monóxido de carbono cuando nos están faltando oxígeno. El silicio 4 y el manganeso y el cromo, recuerden que actúan en este caso como no metales. Entonces carga 4, 6 o 7 para el manganeso, 6 para el cromo. Esos números de oxidación, esas cargas, como valencia lo van a tener detrás de algunas tablas periódicas, otras en la parte de adelante, indicando ya con carga. Y eso es muy importante. Recuerden, hay algunas tablas donde está identificado con un color más intenso para saber que esa es la carga más común. Eso lo tienen que tener muy, muy presente y saber utilizarlo. Bueno, ¿qué es un óxido básico? Es la combinación entre un metal con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es biatómico, el metal es monoatómico. El compuesto va a tener al metal con su carga, el oxígeno con 2, cruzo ese 2 con la carga que yo tenga. Si esas dos cargas, si la carga del metal es par, sí se puede simplificar, si no, no. Bueno, el oxígeno siempre carga menos 2, a menos que sea un peróxido, que sería un caso puntual. Entonces, acá tengo los nombres de ese metal más oxígeno y te forman los óxidos básicos. Entonces, el hierro actúa con 2, el oxígeno con 2, lo crucé y simplifiqué, o con carga 2 con el 3, el 2 con el 2 que simplifiqué, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 2, el 2 con el 4. Todas las cargas posibles son 1, 2, 3 o 4. Y tienen distintas nomenclaturas. Por atomicidad, monóxido, dióxido, trióxido. Esto sería el trióxido de dihierro. Por stock, óxido de fulanito y entre paréntesis en romano la carga, no cuántos tengo. Óxido de hierro 2, porque la carga es 2. Hay un solo hierro, pero la carga es 2. O se va a llamar lo tradicional óxido de fulano, si fulano tiene una sola carga, como acá, óxido de bario, el bario tiene una sola carga. Si el elemento tiene dos cargas, tendré que decir ferroso o férrico. Cuando la carga es menor es oso, cuando la carga es mayor es ico. Igual cuando vengo para formar un óxido ácido tengo que venir del no metal con el oxígeno. El no metal, ojo, algunos pueden ser biatómicos. Y el oxígeno, que siempre es biatómico, va a formar el óxido, donde voy a tener o anhídrido en algunos casos. El no metal con su carga, el oxígeno con 2, cruzo y si puedo simplifico. Y acá tengo el carbono con 4, el oxígeno con 2, simplifiqué, con 4 con el azufre, con 6 crucé, con el nitrógeno con 3, con 5, o el cloro con 1, 3, 5, 7, que crucé y no pude simplificar. Cuando la carga es impar, no se puede simplificar. Cuando es par, sí puedo simplificar. ¿Cómo se llaman? Óxidos o anhídridos. A mí me gusta más óxido. Óxido carbónico, sulfuroso, sulfúrico, el oso o el ico cuando es menor, mayor. O por atomicidad. Dióxido de carbono, trióxido de azufre, trióxido de dinitrógeno, heptóxido de dicloro. O se va a llamar óxido de cloro 5, de cloro 7 en romano. Óxido de nitrógeno 3. No me va a coincidir la atomicidad con la carga. Ojo también con eso. Y si yo tengo, lo más importante es que ustedes sepan la fórmula. Esa fórmula va a venir a partir del no metal con el oxígeno biatómico, el no metal también puede ser biatómico, algunos sí, otros no. Y después, con la fórmula de los reactivos y los productos, podremos balancear la ecuación. Pero lo más importante es que sepan la fórmula. Los hidruros, hay dos tipos. Los hidruros metálicos, que son muy poquitos, el metal que le va a dar su electrón al hidrógeno. El hidrógeno es el único caso donde actúa con carga menos 1. El sodio actúa con 1, voy a tener un solo hidrógeno. El hierro actúa con 2, va a tener 2 hidrógenos. El hierro actúa con 3, va a tener con carga
del hidrógeno, que siempre es -1, va a usar 3 hidrógenos. Entonces va a ser el hidruro de sodio, dihidruro de hierro o trihidruro de hierro, o le puedo decir hidruro de hierro 2, de hierro 3, hidruro férrico o ferroso. Acá dice qué es lo que tengo que hacer con las cargas. Este metal me va a decir cuántos hidrógenos tengo. Y son muy poquitos los hidruros metálicos que realmente existen. Ahora, los hidruros no metálicos sí son importantes. Entonces vengo del boro con el hidrógeno, del carbono con el hidrógeno, del silicio con el hidrógeno. Esos tienen como nombres específicos: borano, metano, silano. Son sustancias muy, muy particulares. El metano, por ejemplo, es el inicio de los compuestos orgánicos. De esto, el que más me importa es el amoníaco, que yo lo marqué a propósito. NH3 trihidruro es el amoníaco. Recuerden mucho el amoníaco, porque el amoníaco, al reaccionar, que yo ya lo había dicho, con el agua, me va a dar el hidróxido de amonio, que es el único catión, que no es metal, que van a aparecer, que lo vimos al principio. Tenés la fosfina, que también, o fosfano, que es una sustancia también importante, pero el amoníaco es el más importante. Y después tenemos 5 hidruros no metálicos, que es el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno. Con el telurio no es tan importante, sí es más importante con el bromo. Entonces, con los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, y con el azufre, cuando están como gas, actúan como hidruros no metálicos. Pero esos 5, al disolverse en el agua, formarán los ácidos hídricos: fluorhídrico, bromhídrico, iohídrico, clorhídrico y sulfhídrico. Esos se llaman hidrácidos. Todos esos casos son todos binarios, son 2 elementos. Vendrán desde el elemento, la sustancia simple, que puede ser biatómico o monoatómico, para formar esos compuestos. Ahora, los hidróxidos van a venir del óxido básico más agua. El óxido básico va a tener al metal con su carga, el oxígeno con 2, cruzo, ya tengo que recordarlo de arriba, más el agua. Estos sí reaccionan con el agua y forman los hidróxidos, que van a tener al metal con tantos OH como sea la carga. Ese OH se puede llamar base, por eso vienen de óxidos básicos. Se llama base o alcalino o álcali. Eso es lo opuesto a ser ácido. Y acá tenemos un montón de hidróxidos, que esto también es fácil. Es el metal con tantos OH como tenga, porque el OH, que es el grupo que vamos a encontrar, siempre actúa con carga -1. Entonces, si la carga es 2, va a tener 2 OH, si la carga es 3, va a tener 3 OH, si la carga es 1, va a tener un solo OH. Entonces formaré el hidróxido ferroso o férrico, hidróxido de sodio. Bueno, acá en este caso que yo tengo hidróxido ferroso o hidróxido férrico. No le puedo decir hidróxido de hierro y nada más. Tengo que decir si es hidróxido de hierro 2 o de hierro 3. O por atomicidad, trihidróxido de hierro. Ahí tenemos todos los ejemplos con carga 1, 2, 3 o puede ser 4. Entonces, acá va a pasar al revés. Los óxidos ácidos o anhídridos más agua me van a dar los oxoácidos. Para llegar a ese oxoácido, lo que puedo hacer es sumar los hidrógenos, que serán 2. Sumo los no metales, que pueden ser 2 o no, depende si lo simplifiqué. Y sumo todo el oxígeno. Si se puede simplificar, bárbaro. Si no lo puedo simplificar, lo dejo ya hecho. O lo puedo hacer. Si es par, le pongo 2 hidrógenos. Si es impar, le pongo 1, lo sumo y lo divido, lo simplifico. Por ejemplo, acá 2, 2 y 8, simplifico y acá me van a quedar 4 de oxígeno. Esto después pondré el 2 adelante para balancear, pero esta no es la única manera. Si no, yo para llegar a un ácido tendría que venir siempre desde el óxido. Yo tengo que estudiar esto. La carga que estoy usando acá
es la carga 7. Si la carga es 7, voy a usar un solo hidrógeno. 7 más 1, 8. Dividido 2 son 4 oxígenos. Es una manera más rápida de llegar al ácido. Y acá tengo varios oxácidos. El carbono con 4, el nitrógeno con 3, con 5. Entonces voy a formar. Los que son impares van a tener un solo hidrógeno. Los que son pares van a tener 2 hidrógenos. Sumo la carga más la cantidad de hidrógeno, lo divido por 2 y me va a decir cuánto oxígeno tengo. Y se va a llamar ácido hiposo, oso, ico, perico. Puedo tener hasta 4 cargas, que sería para el cloro. Ahora, a veces esos ácidos reaccionan con una, que es lo que hicimos hasta ahora, o pueden reaccionar con 2 o 3 moléculas de agua. Entonces forman ácidos que se llaman ácidos meta, piro u orto, fosfórico, fosforoso, o arsénico o arsenioso. Hay muchos elementos como el arsénico o el antimonio o el fósforo que reacciona el óxido con 2, 3 o una molécula de agua y me forma meta, piro y orto, arsenioso o arsénico. Entonces, esa manera, la única manera de llegar a eso es escribir el óxido más 1, 2 o 3 moléculas de agua, sumo todos los hidrógenos, sumo todos los no metales, sumo todo el oxígeno y si es posible simplifico. Eso se los van a pedir si realmente especifican mucho, si no, no es necesario que sepan esta parte. Pero el ácido fosfórico que acá está marcado, el fosfórico o el ortofosfórico, es un ácido muy importante. Así que ténganlo presente. Si no me aclaran si es meta, piro u ortofosfórico, me dicen ácido fosfórico es este, que tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. Acá tienen otros también, el perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. Son las cargas. El cloro tiene las mismas cargas que el bromo o el yodo, así que es muy similar. Por eso todos estos ejemplos también puse por las dudas, están el manganeso y el cromo, pero estos sí se los van a pedir después para sustancias más complejas. Si no, el cromo y el manganeso no lo busquen para ácidos. Además, no es lo importante el ácido, sino la sal que pueden llegar a formar. ¿De dónde vengo para formar las sales? Vengo del ácido no oxigenado, o sea, el hidrácido, que son 5, recuerden, es, si me falta el dedo acá, el ácido sulfídrico, que tiene 2 hidrógenos, fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y iohídrico, con la carga negativa. Y el hidróxido del metal, del no metal, con la carga del OH, que va a ser siempre menos 1. Entonces me va a dar el ácido clorhídrico, que tiene un solo hidrógeno, el hidróxido de aluminio, que tiene 3 OH por la carga del aluminio. ¿Qué va a pasar? El aluminio está con carga 3, el cloro está con carga 1. Esto viene de los 3 OH que perdió y esto es carga 1, que es la cantidad de hidrógenos que pierdo. Pongo el 1 con el 3 y no pude simplificar. Y empiezo el balanceo porque también me va a dar agua. Voy a empezar por la sal. Hay un aluminio. 3 cloros, le pongo un 3 al ácido. Yo para balancear, recuerden, no puedo usar la fórmula para poner los numeritos abajo, nada. Adelante como coeficiente. Ese 3 me dan 3 hidrógenos y 3 OH que me va a dar 3 moléculas de agua. Entonces, en esos casos va a quedar balanceada y además quedó neutro el ácido porque perdí todo el hidrógeno y todo el OH. En este caso, las valencias, para el cloro la única valencia que podré utilizar es la menor, porque estoy formando un hidrácido. No puedo usar ni el 3, ni el 5, ni el 7. Ojo. Entonces, para las sales binarias solamente puedo usar la menor valencia, y aparte son 5 que se tienen que estudiar. Y el hídrico, del cual proviene, va a formar una sal uro. Entonces, para las sales, lo que hago es cambiar la nomenclatura del ácido hídrico por la sal uro.
el clorhídrico me va a formar el cloruro de metal que estaba utilizando, o la excepción del amonio. Tengo sales binarias, tengo metales con cloro, o con bromo, o con azufre. Siempre la carga de flúor, cloro, bromo, yodo es -1, la del azufre es -2. Y cruzo el metal con su carga, el no metal con -1, -2, lo cruzo y si puedo simplifico. Y se llama, lo tradicional, uro del metal si el metal tiene una sola carga. Si el metal tiene dos cargas, le pondré oso o ico. O si no, stock. Cloruro de aluminio 3, o sea, pongo entre paréntesis la carga que está actuando. O sistemático, por atomicidad, tricloruro, dicloruro, trisulfuro de dicromo. Entonces, esto es la nomenclatura. Si ustedes tienen, si les piden que pongan el nombre, lo más fácil es usar la atomicidad, porque es fácil ver cuántos átomos de cada clase. Cuando es por atomicidad, son de sales que no tienen oxígeno, siempre es uro. Di, tri, tetra, cloruro, bromuro, yoduro. Si la sal es oxosal, o sea, viene de un ácido oxigenado. Entonces vengo del óxido más agua. Como la carga, vengo del ácido sulfúrico, la carga es 6. 6 por ser 6 tiene 2 hidrógenos. 6 más 2, 8. Dividido 2, 4. Esto es más rápido que venir para el óxido del cual proviene. Entonces, las cargas podían ser para el azufre, el 2 no se usaría para un ácido, sería 4 o 6. Como me dijo, sulfúrico es la mayor, es el 6. ¿Y va a reaccionar con quién? Con el hidróxido. Este ácido que va a perder 2 hidrógenos y esta base que es el hidróxido de sodio, cuya carga del sodio es 1, el sodio va a quedar con carga 1, porque perdió el único OH que tiene, es la carga del sodio. El ácido sulfúrico pierde 2 hidrógenos, todo esto está con carga -2. Ese 2 y ese 1 lo crucé y no pude simplificar. Y empiezo a balancear por acá. Son 2 de sodio, 2 de sodio. 2 hidrógenos con 2 OH, me va a quedar 2 de agua. Falta el balanceo acá, que tendría un 2 de agua para balancearlo. Entonces, esa sal que se formó va a cambiar la nomenclatura. Es el oso chiquito y el pico del pato. El ácido del cual proviene va a ser el ácido hipooso, oso, ico, perico, me formará una sal. Hipoito, ito, ato, perato. O sea, cambia la nomenclatura del ácido por hídrico, por uro. Y el oso o ico por ato o ico. Ito. Depende de si me va a formar una sal oxigenada o no oxigenada. Bueno, ojo que acá falta el balanceo del agua. Todo esto que di son todas sales neutras. Acá tengo un ejemplo de cationes, metales que pierden su carga, todos están con una carga, el cobre +1, el amonio, recuerden, el aluminio, que es 3, el potasio +1, el calcio +2, la plata es +1, el platino es +4, puede existir también el 2, el litio es +1. Bueno, la carga que me está, eso es la carga del catión de la sal. El anión es el ácido del cual proviene. Si este anión es -2 es porque perdió los 2 hidrógenos que tenía. Si es -1 es porque tenía un solo hidrógeno que también lo perdió. Esto es -2 porque tenía 2, -1 es porque tenía 1. Entonces, ese anión -2 o -1 es por la cantidad de hidrógenos que perdí. Acá sería -3 porque sería el ácido ortofosfórico que perdió 3. Entonces, entre el catión y el anión tengo el cobre con 1, el carbono con los 3 oxígenos con 2, crucé ese 2 con ese 1 y me dio el carbonato de cobre 1. Acá tenía el amonio con 1,
el nitrato con 1, lo crucé, me quedó uno de cada uno, es el nitrato de amonio. El aluminio es 3, el sulfato es 2, esto es el sulfito porque es con 3. Entonces, ese 2 con ese 3 lo crucé y no pude simplificar. Entonces, todas estas nomenclaturas dependen, es un consejo, estúdiense muy bien los ácidos oxigenados. Si es par, tiene 2 hidrógenos, si es impar, es 1. Entonces, sumo la carga más la cantidad de hidrógenos, me va a decir una cantidad par siempre. Dividido 2 me va a decir cuánto oxígeno. Y todo ese anión que yo tengo acá me va a quedar con menos 1 si tenía un solo hidrógeno, con menos 2 si tenía 2 hidrógenos, con la excepción del fosfórico. O a menos que me estén nombrando un meta o piro u orto fosfórico, que ahí tendría que venir desde el óxido más la cantidad de moléculas de agua. Eso es muy importante para saber que esa carga no es del no metal, es del anión que se forma. Entonces las sales vienen de un catión y un anión. Pueden venir del catión del metal y el anión del no metal si es una sal binaria. Si es una oxosal o una sal oxigenada, vengo del catión y el anión, que ese anión es el no metal con cierta cantidad de oxígeno con carga menos 1 o menos 2 o menos 3, que es la cantidad de hidrógenos que perdió. Esas sales que yo nombré eran todas sales neutras. ¿Qué pasa si no se neutralizan? No se neutralizan cuando vengo de un ácido que tenga por lo menos 2 hidrógenos y se queda con alguno. Entonces el ácido carbónico o el sulfuroso o el sulfúrico o el ortofosfórico que tiene 2 o 3 átomos de hidrógeno se quedan con uno de esos hidrógenos o con 2 de esos hidrógenos. Entonces el ion que formó no se va a llamar carbonato, se va a llamar hidrógeno carbonato o carbonato ácido. Entonces me formé una sal ácida que se quedó con uno de los hidrógenos. Son muy importantes algunas sales ácidas, como por ejemplo los bicarbonatos, que son muy importantes. Entonces vengo del carbonato que se quedó con uno de los hidrógenos. Pero para que sea una sal ácida, me tengo que provenir de un ácido que por lo menos tenga 2 hidrógenos, porque si tenía uno solo lo iba a perder. Y existen también algunas sales que son básicas, es porque se quedaron con algún OH. Para eso tengo que venir de una base, un hidróxido, con por lo menos 2 o más OH y se quedan con alguno. No son tan importantes las sales básicas. Y existen, que lo nombro nada más, algunas sales que se llaman mixtas, porque tienen 2 metales, porque a lo mejor venían de 2 hidróxidos de metales distintos, pero son algunos casos puntuales, no es tanto el caso. Bueno, espero que esto lo puedan un poco complementar con lo que está en el pizarrón que yo mandé hace bastante en un video, donde en el pizarrón está con ejemplos y marcarlo, es como que marcarlo en el aire, no es lo mismo que en el pizarrón. Así que comparen un poquito, acá está más prolijo, queda más lindo que como lo escribo yo en el pizarrón, pero es más entendible en el pizarrón si es que lo ven bien en el pizarrón. Bueno, tranqui, acá tengo que mirar con este dedo. Es un tema bastante intenso, pero bueno, todos los temas son intensos. Esto repásenlo siempre. Ustedes si están por rendir esto, bueno, todos los días repasen un poquito de esto. No lo estudian al principio y nada más. Cada clase tienen que usar ejercicios, sí o sí, un poquito de esto. Un poquito de esto, si no, no se pierden. Es como que esto es algo que repasarlo, un poquito de cada uno todas las veces. Y lo más difícil siempre son las que son más difíciles, que son las sales. Pero hay que sistematizar. Suerte con este dedo. Bien, suerte, suerte. Que les vaya muy bien con esta materia.